Bien, vamos a pasar con nuestro primer invitado de esta mañana. César Combina, ex congresista de la República, político y también serronólogo, como le gusta decir a él, porque justamente el día de hoy vamos a hablar acerca de Cerrón. César, ¿cómo está? Buenos días. Hola Pancho, un gusto estar con ustedes y como dices, sí, pues me ha tocado ya enfrentar a Cerrón 11 años de mi vida, ya 11 son años. 11 años y creo que esto me ha generado Ah. pues un bagaje y un conocimiento para poder ver por dónde es el camino que él apunta. Muchas Sí. veces logra engañar a gente, pero creo que te consta a ti que varias veces te advertí y Sí, sí, sí. comenté a la población de que el camino era este y que iba a ocurrir algo como lo que observamos el día de hoy. Efectivamente, yo recuerdo haber conversado contigo en esta misma casa y tú me decías, lo que está buscando él es que se anule la sentencia y él quiere postular. Yo recuerdo que te vi un poco incrédulo y dije, César, muy pesimista eres tú del sistema judicial peruano, hay que ser más positivo, hay que confiar, pero bueno, como él dice el dicho, piensa mal y acertarás, y en este caso tú acertaste. ¿Qué cosa es lo que ha ocurrido? ¿Crees que se ha obrado mal? ¿Qué lectura tienes tú? Bueno, primero hay que comentar a la población todo el bagaje que viene detrás del caso Cerrón. El caso Cerrón, si uno lo analiza como un caso de investigación legal y penal, son más de 200 investigaciones fiscales. Pero en ese momento, sobre todo comprendidas entre el año 2010 y el año 2018, pero en ese momento Vladimir Cerrón no era un personaje nacional. De hecho, muchas de las denuncias las hemos liderado patriotas de la región Junín, que estábamos defendiendo nuestra región frente al abuso de una organización criminal como la de Perú Libre. De estas 200 carpetas, solo 2 han llegado a procedimiento judicial y solo 2 llegaron a sentencia firme, no cuando Cerrón era todavía un líder regional, sino cuando ya Pedro Castillo tenía un poder político en la nación. Esto evitó que Vladimir Cerrón postule como segundo vicepresidente y ahorita esté serruchándole el piso a Dina. Si no habría habido sentencia, otra sería la historia del Perú probablemente. Gracias a Dios sí hubo 2 sentencias, una por el caso de Yauli Laoroya, en donde Cerrón le dejó sin agua potable a toda la provincia de Yauli Laoroya a través de unos actos de corrupción que sentenció el Poder Judicial en Junín, y otro caso que es el que se ha anulado ahora, que es el caso Aeródromo Huanca. Entonces, cada uno de estos casos tiene una complejidad y a mí me sorprende cómo la Fiscalía y el Poder Judicial han tocado 2 casos que ya tienen 2 sentencias firmes. O sea, no es de que esto ha sido una sentencia por persecución política o algo así. Son 2 sentencias firmes, es decir, 4 jueces han sentenciado a Vladimir Cerrón analizando los hechos de la denuncia, han encontrado cohecho y tráfico de influencias, se le sacó del cargo en un momento, se le evitó que postule para la vicepresidencia y ahora, misteriosamente, personas vinculadas a la caviarada y vinculadas a la izquierda política dicen, ups, qué pena, el Poder Judicial se equivocó, la Fiscalía se equivocó. Estamos hablando del sentenciado con mayor suerte en la historia, Pancho. ¿Cómo es posible que alguien con 2 sentencias en menos de un año tenga la libertad en ambas? Y bueno, es todo un plan bien elaborado. Vladimir Cerrón, fuera de sus casos penales, logró tener poder político en su bancada y se le entregó los aliados que yo los quiero categorizar como tibios, porque para mí es blanco o negro, no puede haber algo que sea tibio. Le entregaron en una negociación fallida la presidencia de la Comisión de Justicia a un criminal. Es decir, Vladimir Cerrón, amigos, desde el año 2021, a través de Perú Libre, administra toda la Comisión de Justicia. Además, no solamente le entregaron la Comisión de Justicia, sino que además le pusieron a su abogado en estas mismas causas como defensor del pueblo. Entonces, la negociación de los tibios parlamentarios ha sido tan mala que el día de hoy ya tenemos a Barrabás a punto de postular. Bien, tenemos una nota justamente acerca del caso de Vladimir Cerrón, quien podría ser, como dice César Combina, el candidato de Perú Libre. Vamos con la nota. Con un personaje tan polémico como el líder fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, ¿cómo juzgar el proceder de la Corte Suprema luego que éste haya sido absuelto en el caso Aeródromo Huanca? Lo que estaría anulando la condena de 3 años y 6 meses de prisión efectiva que le había impuesto. Que en estos casos, para condenar a una persona, se requiere que existan pruebas fehacientes.
o indicios razonables que destruyan la presunción de inocencia. Y si en este caso se ha dictado una sentencia haciendo especulaciones, indudablemente que la Corte Suprema ha actuado correctamente. Y es que según la Corte, si bien el proceso de adjudicación de Aeródromo Huanca estuvo plagado de irregularidades, tales como la falta de opinión del Ministerio de Economía, la falta de experiencia del consorcio y la falta de aprobación de la Dirección General de Aeronáutica Civil, no habría base probatoria para sostener que se quiso defraudar al Estado. En este caso concreto es evidente que si se le absuelve, se levantan los mandatos de captura de este caso. De los demás, no tenemos la menor competencia para sostener y ordenar la libertad en otros procesos. Cada proceso es un mundo propio. Cada proceso se define con una sentencia en particular. Aunque la Corte absolvió a Cerrón, el juez supremo San Martín subrayó que esta absolución no borra las demás acusaciones que aún pesan sobre el exgobernador regional de Junín, manteniéndolo en el foco de la justicia. Al sostener de que no hay responsabilidad penal, todas las penas, la privativa de libertad y la de inhabilitación, quedan alzadas. Sin embargo, aclaro muy bien, y es como todos saben, no es este el único proceso que existe contra el señor Cerrón. Es un hecho público, ¿no? Hay una condena firme por el que tiene las sanciones correspondientes y es pena efectiva. Y entiendo que por ahí hay otro proceso con mandato de prisión preventiva, etc. Esta sentencia se refiere al caso Aeródromo Huanca. Para el abogado penalista Mario Amoretti, Vladimir Cerrón aún mantiene el proceso abierto por el caso Los Dinámicos del Centro, donde se investiga una red de corrupción en Junín con licencias irregulares que habrían financiado la campaña de Pedro Castillo, agregando un presunto caso de lavado de activos. Y sobre todo el haberse dispuesto de diversas sumas de dinero sin tener explicaciones sobre del dinero que se le incautó en las intervenciones que hizo la Fiscalía. El dinero que sirvió para pagar la caución de $800,000 no se consigue así nomás de la noche a la mañana. Y sobre todo cuando el actual presidente de la República era la tesorera. Entre los procesos pendientes, Cerrón, a sus 54 años de edad, enfrenta una condena de 4 años y 8 meses de prisión por corrupción durante su gestión como gobernador de Junín. Actualmente sigue prófugo de la justicia. Muy bien, ese es Vladimir Cerrón, un poco el perfil de lo que veníamos hablando con nuestro primer invitado esta mañana, César Combina. César, estoy leyendo el tuit de Vladimir Cerrón porque hace 2 horas también ha compartido un hecho que va de la mano con lo que estamos conversando. No voy a leer el tuit. Dice: el Tribunal Constitucional, mediante habeas corpus, declaró nulas las sentencias del caso Saneamiento Loroya 2019, con el que me destituyeron de los cargos de gobernador regional de Junín, médico neurocirujano en salud y docente universitario nombrado en la Universidad Nacional del Centro del Perú. Enviaron a prisión, inhabilitaron políticamente excluyéndome de la fórmula presidencial, embargaron mi casa, pagué una reparación civil onerosa y me estigmatizaron de corrupto a nivel nacional. ¿Quién restituye los daños? Nadie. Con este antecedente hasta pretenden extinguir mis cuentas bancarias. Basta de persecución, las heridas cicatrizan, pero no se olvidan. Bien, está bastante empoderado, veo al señor Cerrón, ¿no? Y aparte de los comentarios que veo por el discurso, una persona que no tiene un conocimiento de causa, lee este tuit y dice: es el Poder Judicial caviar, es el Poder Judicial que está persiguiendo a sus enemigos políticos. ¿Cómo analizas esta situación? Cerrón es un hombre muy inteligente y la serpiente siempre es muy astuta. Entonces, tenemos que ser muy cautos y ver cómo se ha ido obrando en cada uno de los casos. El caso de Yauli Laoroya es un caso en donde hubo un supuesto acuerdo con la empresa para ponerse de acuerdo en generar adendas. Este caso lo llevó efectivamente a la destitución del gobierno regional. Ahí estuvo por primera vez prófugo y luego fue capturado y enviado al penal de Huamancaca. En este punto específico, la Fiscalía sí desarrolló algunos errores en su procedimiento, pero el Poder Judicial confirmó de que sí se había hecho daño al Estado peruano y que sí se había generado gasto
que no debió darse. Entonces, si bien ha habido voluntad por parte de la Fiscalía en Junín en un momento de limpiarlo, el Poder Judicial de Junín sí tuvo las cosas claras para reconocer que como presidente del gobierno regional firmó adendas con una empresa con la cual se había conversado y pactado. Y él mismo, en sus testimonios, aclaró que se había reunido con la empresa. Imaginemos, por ejemplo, si el día de mañana el señor Rafael López Aliaga nos dice que va a aumentar el doble o el triple del presupuesto a una empresa que no ha cumplido el pavimentar la Petit Ars y además confirma de su propia boca que se reunió con ellos para pactar esos aumentos. Estaría preso, pero como es Vladimir Cerrón, está libre. Pero ¿por qué tiene Vladimir Cerrón tanta llegada? Porque, a ver, estamos hablando de diferentes estamentos del sistema judicial, la Fiscalía, el Poder Judicial y en este caso ha sido el Tribunal Constitucional, que incluso ha sido criticado por los caviares como un tribunal elegido por Keiko, un tribunal derechista, ultraconservador. Yo tengo mucha crítica, especialmente a la Fiscalía y al Poder Judicial por su trabajo politizado, porque ellos no son elegidos por el pueblo, no tienen una votación que los haga representativos y por tanto deben obrar bajo el criterio técnico. No lo hacen, por eso es que se han convertido en un instrumento de persecución para los que no pensamos igual. Caso contrario con el Tribunal Constitucional. Creo que hay que ser claro que incluso yo oponiéndome a la resolución del Tribunal Constitucional que limpia a Cerrón, yo no me atrevería a criticar al Tribunal Constitucional por politizado, porque es naturalmente un espacio político de protección de la Constitución. Es como la Corte Suprema de los Estados Unidos, en donde el presidente y el Congreso se ponen de acuerdo para nombrar a los mejores juristas. En este caso, la Constitución dice que el Tribunal Constitucional es nombrado por el Congreso y tiene una representación de carácter político constitucional. Claro, bajo unas normas, bajo los parámetros del derecho, para evitar daños a la población, pero sobre todo tiene, pues, de alguna forma un matiz político. Entonces, me parece que este tema que los caviares están usando para golpear al TC, nosotros no podemos caer en esa situación. Pero lo que sí hay que decirlo es que el otro sector de la justicia, que es el sector que toca los temas de extorsión, que toca los temas básicos de los inmuebles, que toca los temas básicos de familia, gran cantidad de los expedientes son de familia, de violaciones, de no reconocimientos de padres, incluso de corrupción, cohecho, tráfico de influencias, está recontra politizado y corrupto. Y aquí sí hay una reforma que se tiene que hacer, como el caso que se está presentando también en el Congreso, pero hay que separarlos, porque ahí hay que dejarlo muy claro. Porque en este sector es la Fiscalía y el Poder Judicial donde Cerrón tiene grandes tentáculos. Y no los tiene desde ahora, los tiene desde siempre. Desde el gobierno regional se dedicó, a través de un modus operandi que ha sido detectado incluso por la propia Fiscalía, a contratar a familiares de fiscales y a familiares de jueces. Imagínate, en una sala donde hay 5 jueces, que 3 jueces tengan a sus esposas o hijos trabajando en el gobierno regional de Vladimir Cerrón, te garantiza una total impunidad. Sí, pues. Si hay un fiscal regional, que es el único que puede ver en los casos de lavado de activos, y misteriosamente su hija trabaja en el gobierno regional de Vladimir Cerrón, es claro que no va a ocurrir una justicia. Has mencionado algo interesante que es el tema de la reforma del sistema judicial, que es algo de lo que se habla ya hace mucho tiempo, diferentes personas, diferentes actores de diferentes partes, ¿no? Incluso en este mismo tuit de Vladimir Cerrón, si uno lee los comentarios puede ver que alguien dice reforma urgente, fuera caviares, ¿no? Pero has hablado también de algo interesante, que es no han sido elegidos por el pueblo, refiriéndote a los jueces y fiscales, ¿no? Perú Libre tiene justamente un proyecto de ley que es para tratar de que se elijan, no a través de la Junta Nacional de Justicia, sino que se elijan de manera popular. ¿Te parece prudente ese proyecto de ley? No me parece prudente. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial tiene su propia dinámica y el Ministerio Público debe tener su propia dinámica, en donde la meritocracia y la probidad pública deben ponderarse por quien tiene más dinero para hacer una campaña. Si, por ejemplo, mañana someteríamos a la Fiscalía, a los fiscales supremos, a una votación popular, garantizo 100% y sin duda, y creo que nadie me podría decir lo contrario, que la minería ilegal, que las organizaciones criminales, que incluso los narcotraficantes meterían a sus fiscales, porque los fiscales decentes no podrían hacer una campaña justa al mismo nivel que es lo que se gastan las organizaciones criminales. Pero sí se requiere una reforma. ¿Una reforma por qué? Porque, miren, Perú Libre se queja de los caviares, pero es esta Fiscalía Caviar la que no lo ha procesado en ningún momento. Es esta Fiscalía Caviar la que todavía no hace la denuncia
con respecto al caso de los dinámicos del centro. ¿Por qué? ¿Por qué crees? Porque los caviares, para mí, y creo que hay que marcarlo claramente, todos los que son caviares son marxistas. Y todos los marxistas también lo son. Entonces... Pero hay una pantomima, por lo menos parece que se están peleando, ¿no? Parece como si estuviéramos divididos en tres. Claro. Derecha, rojos y caviares. Claro, hay que recordar, por eso es tan importante a veces leer política y leer a las bases de la política. ¿Qué cosa cree Engels y qué cosa cree Marx? Que la historia de los pueblos se basa en la tesis, antítesis y síntesis. Es decir, la lucha de clases, la lucha de dos posiciones. La dialéctica hegeliana. Exacto, la dialéctica hegeliana, para lograr una nueva posición. En ese contexto, lo que está haciendo Cerrón es parte de esa lucha. Ha decidido que su enemigo temporal no vayan a ser no vaya a ser la derecha peruana. Uh-huh. ¿Por qué? Porque está cogobernando con parte de esa supuesta derecha, ¿no? Como el caso de Fuerza Popular. Prefiere pelearse ¿con quién? Con los caviares, que son sus eternos aliados. Hay que recordarle a la población que Vladimir Cerrón fue el jefe de campaña y gobernador íntimo de Ollanta Humala. Por eso es que estuvo también en el caso Antalsis con Martín Belaúnde, que ahora es nuevamente su fan número 1. Uh-huh. También estuvo en la campaña de PPK con Martín Vizcarra. También estuvo en la campaña de Pedro Castillo, esta vez como jefe de campaña con Pinturita. Entonces, no es de que Perú Libre sea nuevo y haya odiado a los caviares, todo lo contrario, ha gobernado y ha convivido con ellos. Uh-huh. Gracias a ellos tiene contactos. Incluso fue condecorado como gobernador regional por el IDL. Y tiene su foto con Glatzer Tuesta y todavía en su libro pone con el reconocido periodista Glatzer Tuesta del tan bueno instituto Think Tank IDL. Eso lo dice Vladimir Cerrón en su propio libro. No caigamos en el engaño. Y hay que tener muy buena memoria. Por eso cuando yo escucho con mucha tristeza la justificación del fallo del juez San Martín sobre el caso Aeródromo Huanca, yo le quiero volver a decir al pueblo del Perú y de la región Junín que Vladimir Cerrón no debería estar libre, que debería estar preso, porque lo que hizo fue violar toda la normativa. Lo que hizo fue, con un grupo de personas allegadas a él, comprar terrenos en un distrito que se llama Orcotuna y presentar un proyecto de alianza público-privada a su mismo gobierno regional para hacer un aeródromo privado. Entonces, la APP decía, nosotros empresarios no ponemos ni un sol, solo ponemos los terrenos y el gobierno regional paga todo, la construcción, el proyecto de inversión pública, los accesos, las rampas, todo. Qué rico, o sea, claro. Alguien pone un terreno y se vuelve multimillonario. No solo eso, sino que a través de un acuerdo de consejo y la misma firma de Vladimir Cerrón, se desembolsó para hacer el proyecto de inversión pública 800,000 soles, que fueron gastados, ejecutados y que por los cuales se les sentenció. ¿Por qué? Porque el gobierno regional, Pancho, amigos, no tiene competencias sobre temas aeroportuarios. ¿Y por qué el Poder Judicial ha desestimado esa información que tú estás comentando? ¿O por qué no la tenía en consideración a la hora de emitir una sentencia? En dos sentencias previas, que son la primera instancia y la segunda instancia, sí tuvo en consideración esto, y es más, no solamente este caso, sino que como gobernador regional, no teniendo funciones sobre el caso aeroportuario, que ya es una usurpación de funciones, malversación, tráfico de influencias, no solamente se quedó ahí, sino que fue aún más. Él promovió como gobernador regional violencia en la provincia de Jauja para boicotear nuestro aeropuerto Francisco Carlé, que existe, que funciona, claro, y que en el gobierno de Alan García recibió 11 millones para su puesta en funcionamiento. Es decir, no solamente se quiso robar y se robó el dinero de la región Junín, sino que además boicoteó el único aeropuerto que nosotros teníamos con presupuesto aprobado porque se oponía a su aeropuerto privado. Claro. Entonces, ¿qué cosa ha pasado? El Poder Judicial actual, a través de lo que ha dicho el señor San Martín, ha considerado que, bueno, 800,000 soles al parecer no es mucho. Pero, ¿y el aeropuerto que mencionas, cuál es el nombre del aeropuerto? El aeropuerto Francisco Carlé de Jauja. ¿Funciona a la perfección? Funciona, bueno, ya no a la perfección porque Corpac lo mantiene y todos sabemos pero que... funciona, digamos. Claro, es funcional. Funciona. ¿Por qué se querría hacer un aeródromo en un espacio donde ya hay un aeropuerto? Es exactamente lo que le dijo el MTC a Vladimir Cerrón y por eso dio un informe negativo cuando él le solicitó el permiso
para poder desembolsar los 800.000 soles. Entonces el MTC le dice, mire, señor gobernador, la normativa dice que cuando hay un aeropuerto, en 40 kilómetros a la redonda no podemos hacer la inversión de otro. No tiene lógica que Lima, por ejemplo, tenga su aeropuerto y que el Callao tenga su aeropuerto. Jauja es 20 minutos de la ciudad de Huancayo. Además, hay dos carreteras completamente funcionales y hay una ferrovía. Entonces, no hay ninguna excusa para no tener ese aeropuerto funcionando. Vladimir Cerrón lo que hizo fue, bueno, ya que el MTC no me dé el permiso, yo igual desembolso los 800.000 soles. Y es ahí donde se comete el delito. Claro, también hubo, que es lo que dice César San Martín, la Fiscalía detectó que todos los que compraron los terrenos en Orcotuna eran afiliados al Partido de Perú Libre, eran amigos de Vladimir Cerrón, participaban del partido. O sea, había habido una organización criminal. Pero lo que ha hecho el juez San Martín es desestimar todo lo que se hizo correctamente en los dos juicios que el Estado peruano le ganó a Cerrón y solamente quedarse con el tema de, bueno, como no hubo testigos y como no hubo dichos, listo. Todo es dicho. No, aquí sí hubo un desembolso de dinero y que se gastó en un proyecto de inversión pública que nunca pudo ver la luz. Ahora, con la situación en la que nos encontramos ahora, lo que se está hablando es que Vladimir Cerrón podría ser el candidato presidencial de Perú Libre, incluso el secretario general o el secretario regional ya dijo, Vladimir Cerrón es el candidato natural, ¿no? Tal vez no quieren apresurarse a hacer una campaña, pero ya se le ha preguntado esto a algunos congresistas, José Cueto justamente, acerca de la votación, acerca de la elección de Vladimir Cerrón, dijo lo siguiente. En el caso del aeródromo Huanca, ¿hay posibilidad que pueda entrar en esta etapa de la carrera electoral? ¿Cómo lo ven? No lo sé porque Perú Libre para mí es una incógnita siempre, ¿no? Ahora que lo hayan liberado, bueno, ahí está la maquinaria Caviar trabajando. ¿Qué es lo que se estaría buscando con esta liberación a poco de que se cierre la carrera electoral? Porque es claro que hay una cierta evidencia de... Claro, por supuesto, si ustedes no se dan cuenta, ¿no? Todo esto está más orquestado para que ingresen esta gente de corte radical, ¿no? ¿Coincidencias que esto se da un día después de que Dina Boluarte convoca elecciones? Nada es coincidencia en política, mi estimado Manu. Nada es coincidencia. Bien, esa última pregunta te la hago a ti también, ¿no? ¿Coincidencia que se haya hecho público al día siguiente en que Dina Boluarte anuncie las elecciones para abril de 2026? Nada es coincidencia. Nada es coincidencia. En política y en el Perú, nada es coincidencia. Hay decisiones que se toman, como también lo he dicho varias veces contigo, hay decisiones que se toman en el Partido Perú Libre por Vladimir Cerrón y hay decisiones que se toman desde el partido y terminan en Palacio de Gobierno. Yo tengo la tesis hasta el día de hoy, y no me equivoco, de que siguen siendo aliados. De que siguen siendo aliados con Dina Boluarte y Vladimir Cerrón, siguen trabajando juntos. Pero actúan juntos. Bastante bien, ¿no? Se pelean, Mira, actúan bastante bien para la cámara, ¿no? Yeah. Pero es como para los que ya conocemos la historia, es como ver una mala película mexicana, ¿no? O sea, ya sabemos ya que María, la del barrio, va a hacer esto y que el galán millonario va a hacer esto. Entonces, yo lo que les digo es que a mí se caería mi tesis si y solo si hay una denuncia fiscal ya oficial ante un juez de la Fiscalía por el caso de Dinámicos del Centro y hay una sentencia en el Poder Judicial sobre el caso de Dinámicos del Centro. ¿Por qué? Porque el caso de Dinámicos del Centro está aguantado desde que ganó Pedro Castillo. Luego hubo un pequeño momento de esperanza cuando cayó Pedro Castillo y uno decía, bueno, finalmente la región Junín va a haber algo de justicia porque ya no está en el poder Vladimir Cerrón. Sin embargo, ¿qué cosa pasó? Y lo expliqué también muchas veces. Lo ha explicado también señora Moretti. El dinero de los Dinámicos del Centro fue para financiar la campaña de Dina Boluarte y Pedro Castillo. Con el nuevo Código Penal, ellos habrían incurrido en el delito de lavado de activos y de otros delitos vinculados al financiamiento ilícito de campaña. Pero no solo eso, sino que además Dina Boluarte fue la tesorera que recaudó los 800.000 soles para pagar la caución, claro. el abono que se le tenía que dar por los daños y prejuicios generados por el Estado. La cajera de la campaña, ¿no? La pregunta del millón es cómo una persona que en ese momento solo ganaba un sueldo de RENIEC
pudo hablar con un desempleado como Guido Bellido y con un desempleado como Pinturita y entre los tres recaudar 800.000 soles. Por favor, cuéntenme el secreto, porque si es tan fácil recaudar 800.000 soles, todos los peruanos seríamos millonarios. Mencionó también algo José Cueto, congresista, acerca de la incógnita de Perú Libre. Hablábamos un poco antes de comenzar el programa acá en el cafecito. Yo que te pregunté acerca de las posibilidades que veías tú en Perú Libre. Yo veo a Perú Libre un poco más desarticulado, un poco más débil, porque figuras como las que tú has mencionado, Guido Bellido, ahora está en Podemos, y Guillermo Bermejo se fue con Verónica Mendoza y luego se hizo su propio partido. En fin, tienes el ala magisterial que se separó del ala natural de Perú Libre. Es un partido bastante bifurcado, bastante separado. Yo siento que ha perdido un poco de fuerza. ¿Tú tienes una opinión semejante? Yo tengo una opinión diferente y creo que los que nos están viendo, que son bastante mayores que nosotros, que tenemos una generación millennial, se pueden acordar de la constituyente del 79 y de cómo la gente de la derecha nos burlábamos de la supuesta izquierda unida porque eran 50 partidos. 50 partidos desunidos. Habían incluso diputados que era un diputado que representaba un partido. Pero cuando habían las votaciones, cómo esa izquierda desunida, fragmentada, se unía para evitar en un momento que ella de la Torre llega a la presidencia de la Asamblea, o para golpear al gobierno de Belaúnde, o para incluso aliarse a favor de las reformas socialistas que en un momento quiso hacer Alan García en su primer gobierno. Entonces, la izquierda, el marxismo, siempre se fragmenta y se vuelve a unir sin problemas. La derecha no. La derecha tiene que dialogar y pactar. Por eso es que los procesos de unificación de la derecha peruana son tan complejos y usualmente se basan en líderes muy carismáticos, como el caso de Alberto Fujimori o como el caso en el segundo gobierno con hechos de Alan García, ¿no? En donde toda la derecha claramente decía, oye, pero hay crecimiento, no se han cometido los errores del pasado. En cambio, la izquierda siempre está fragmentada y termina uniéndose. Este caso no va a ser la diferencia y Dios nos libre que Vladimir Cerrón llegue a la segunda vuelta, porque el primero que le va a tocar la puerta a Cerrón pidiéndole disculpas y pidiéndole perdón y rogando por un ministerio va a ser toda la caviarada. Entonces eso se lo sabe Cerrón de memoria, los trata como si fueran franela de carro usado, sí, pero al final siempre terminan gobernando juntos. Recordemos, ¿no? Efectivamente, yendo un poco al pasado, y no tan al 79, sino al 2021, recordemos quiénes desfilaron hacia el Palacio de Gobierno cuando Pedro Castillo fue presidente. Veímos a los miembros de Nuevo Perú, Verónica Mendoza y Bazán, felices de la vida, sonriendo con el profesor. Vimos al Partido Morado también, vimos a Hernando de Soto también. Y cuando en un momento muchos amigos, sobre todo de algunas iglesias, me comentaban en Junín que Pedro Castillo venía de una visión un poco conservadora de la familia, por ejemplo, de una familia evangélica. Yo les decía, bueno, hay que tener siempre cuidado con el marxista, porque el marxista no se sabe, como dice Cueto, no se sabe, es una incógnita, no se sabe lo que va a hacer. Sí. Dicho y hecho, cuando llegó al gobierno, amigos, antes les regalaron el Ministerio de Educación a los caviares y les regalaron el Ministerio de la Mujer a toda la agenda LGTBQ. O sea, la ideología de género no perdió un milímetro de poder. Entonces, ellos hacen lo que sea por estar en el poder. Son conservadores cuando les conviene, ¿no? Son conservadores cuando les conviene, son pro-woke cuando les conviene y sobre todo son especialistas en el engaño. Sí. Por eso, como decía Javier Milei, y lo dice y lo repite muy fuertemente, a los zurdos ni un centímetro, ni la mano, ni un dedo, porque apenas puedan, te traicionan. De acuerdo contigo. César Combina, excongresista de la República, político, militante de Avanza País también y próximo candidato a la presidencia de Junín. Bueno, la región Junín tiene un gran reto y ahí estaremos dándolo. Bien.